Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre la fase de evaluación informe final. Nuestro equipo está conformado por Dalia, Laila, Daniela, Yaretsi, María Fernanda y su servidora Emily. Ok. El primer tema es procesamiento de resultados. Básicamente aquí es la organización estadística de los datos recopilados durante la investigación. ¿A qué me refiero con estadística? Pues es la presentación de gráficas y tablas con el propósito de esta información después poder analizarla y poder dar una conclusión. Ok. Eh, Como equipo, escogimos un artículo para poder ir dando ciertos ejemplos. Entonces, la mayoría de esta presentación va a ser por este artículo o ejemplos de este artículo. Ok. Pues aquí se puede ver que en el artículo que antes mencioné, se hicieron o se hacen una comparación entre pacientes con lupus eritematoso leve y lupus eritematoso ya avanzado. Y se quiere ver si las NETs y los granulocitos de baja densidad actúan como de manera similar en estos pacientes. Por lo tanto, los resultados que obtienen pues sí, en este estudio son representados mediante estas tablas y en la siguiente diapositiva también se van a ver como las gráficas que se utilizaron. Bueno, pues básicamente estas gráficas son otro ejemplo de cómo se representaron los resultados de investigación para posteriormente analizarlos. Ok, uso de bases de datos. Esta es una herramienta para recuperar y organizar la información y es de apoyo esencial para nuestra investigación. Se pueden utilizar o se pueden realizar búsquedas mediante autor, título de artículo, revista y palabra clave del tema. Como estudiantes de la UNAM tenemos acceso a varias de estas bases de datos mediante la UNAM. Siguiente. Estos son algunos ejemplos que se pueden manejar por la UNAM y me parece que el más conocido es PubMed. Análisis de datos. Después del procesamiento de resultados viene lo que es el análisis, que es básicamente examinar, evaluar y correlacionar los datos ya presentados anteriormente y poderlos convertir en una información valiosa y significativa, ya sea pues siguiendo el curso de lo que queremos lograr, o sea, según nuestro objetivo. Y finalmente poder dar una conclusión. En el ejemplo que viene en el artículo es, por ejemplo, el objetivo era investigar la proporción de granulocitos de baja densidad, trampas extracelulares de neutrófilos plasmáticos circulantes y formación de NET inducida por sodio en pacientes con lupus eritematoso sistémico leve y lupus eritematoso sistémico. Y ya después de dar todo su procedimiento y su método, llegaron y los resultados y analizar esos resultados llegaron a la conclusión de que en los resultados se muestra la disfunción de los eritrocitos, incluyendo la alta proporción de granulocitos de baja densidad y el incremento de la formación de NETs, ya que ocurre en, en LES leve de manera similar que en el ES, a pesar de las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Por lo tanto, la disfunción de los neutrófilos puede contribuir a la exposición sostenida a los antígenos y a la autorreactividad en las primeras etapas del ES. Pasando al siguiente tema, que es la estadística descriptiva, esta nos va a permitir resumir y escribir los datos numéricos para que sea más fácil, pues, visualizarlos por medio de gráficas, tablas, etcétera. Pero este debe de contar con distintas fases. La primera es que se obtengan los datos a través de encuestas o de investigaciones de campo. También se deben organizar los datos del más ascendente al más descendente y la presentación, pues como ya se mencionó, debe ser por medio de cuadros o tablas. Y también se pueden utilizar gráficos que muestran el comportamiento de la información. Siguiente, por favor.
Aquí, igual con el mismo artículo, puse el ejemplo y básicamente aquí nos comparte los resultados y nos menciona cómo se fueron distribuyendo en las tablas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tema de población, muestra y distribución normal. ¿Qué es la población? Bueno, esta va a ser un conjunto de personas, o sea, en general, eh, de las cuales nos va a interesar conocer información, saber algo. Y hay dos tipos, que es la finita, que sí tiene un número en donde termina, y la infinita, que pues esta no tiene un número en el cual va a terminar. Siguiente, por favor. Ahora la muestra del total de personas que escogimos para nuestro estudio, vamos a agarrar pues sí, un subconjunto. Y este va a ser de acuerdo a lo que quiere investigar la persona que está realizando el proyecto y se va a simbolizar con la letra N. Siguiente, por favor. Y aquí en el mismo artículo, por ejemplo, nos menciona que los pacientes con lupus eritematoso tenían un título de ANA menor o igual a 1.80 y menos de un criterio adicional. Esto sería nuestra población en general. Y más adelante nos dice que algunos pacientes fueron tratados con HCQ, pero ninguno utilizó otro tipo de medicación. Entonces, este criterio ya nos está pues mostrando el subconjunto, es decir, la muestra. Siguiente, por favor. Ahora, la distribución normal, esta nos va a permitir determinar probabilidades de ocurrencia para distintos valores de la variable, es decir, con qué frecuencia se repiten en pues distintos estudios que ya se han realizado previamente. Y este debe tener una forma de campana, si es precisamente normal. Y como tiene la forma de campana, también se le conoce como campana de Gauss. Y de igual manera debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, debe ser una distribución simétrica, asintónica, es decir, que sus extremos nunca tocan el eje horizontal. También en el centro de esta curva se debe encontrar la media, la mediana y la moda. Y el área que tenemos debajo de la curva va a representar nuestro 100% de los casos. Y los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Siguiente, por favor. Ahora, vamos con las medidas de tendencia central. Primero tenemos el rango, que este va a representar la distancia que existe entre el primero y el último valor de la variable. Y se va a representar por el letra RE. Y pues aquí está la fórmula. Y más adelante se va a entender mejor con un ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para ejemplificar el rango, tenemos que en un hospital se registran los niveles de presión arterial sistólica de un grupo de pacientes con hipertensión. Y aquí tenemos los valores. El paso uno va a ser identificar el valor máximo y mínimo que tenemos. Aquí en este caso el máximo es 190 y el mínimo es 120. Eh, para el paso 2 debemos de calcular el rango, que como ya mencionamos es el valor mayor menos el valor menor. En este caso es 70. ¿Y qué quiere decir esto? Que 70 es la diferencia que pues se podría decir que está normal en los niveles de presión arterial que varía en los pacientes. Siguiente, por favor. Ahora la varianza, esta nos va a medir la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Y siempre es mayor o igual a cero y menor que infinito. Igual enfrente está un ejemplo. Para la varianza tenemos este ejemplo, que es un médico que quiere analizar la variabilidad de los niveles de colesterol en 5 pacientes. Aquí tenemos los valores. El paso uno es calcular la media, es decir, sumar todos los valores y dividirlos entre los que son. El paso 2 es calcular las desviaciones al cuadrado y sumarlas. Siguiente, por favor. Aquí en esta tabla tenemos ya los valores y ya después se deben de sumar los cuadrados de las desviaciones, es decir, los que nos salieron. En este caso da 370 y ahora sí podemos calcular la varianza. ¿Qué quiere decir la varianza?
Quiere decir que el 92.5 miligramos sobre decilitro al cuadrado indica que hay una variabilidad moderada en los niveles de colesterol entre los pacientes que se analizaron. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la desviación estándar. Esta nos va a mostrar qué tan alejado está un valor de la media aritmética, es decir, la diferencia que hay entre un dato y la media aritmética. Aquí igual tenemos la fórmula y la siguiente, por favor. Aquí el ejemplo es que un médico mide la frecuencia cardíaca en reposo de 4 pacientes y obtiene los valores. Aquí tenemos los valores. Y el primer paso es calcular la media, igual todos los valores entre el total. El segundo paso es calcular las desviaciones al cuadrado y luego sumarlas. Ya después se suman todas y ahora sí se tienen que dividir entre n-1 y obtener su raíz cuadrada. ¿Y qué nos quiere decir esto? La desviación estándar quiere decir que indica una ligera variabilidad en la frecuencia cardíaca en reposo entre los pacientes y pues esto ya puede servir para sacar diferentes tipos de conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos a pasar con los tipos de gráficos. Los gráficos básicamente son una ayuda visual que se utilizan en la mayoría de artículos para resaltar cuáles son los resultados más importantes de una investigación, con el fin de hacerlos más claros. Esto es muy importante ya que el lector, al tener un artículo y empezarlo a leer, puede llegar a muchísimas conclusiones y puede saber si el artículo es suficiente para poder satisfacer lo que él está buscando y puede ir directamente a los resultados para poder ver si lo va a utilizar o no. Los gráficos van a seleccionarse a partir de un objetivo de estudio y de los tipos de variable, además de los análisis. ¿Cómo podemos saber si un gráfico está bien elaborado? Debe tener varias características, como lo es un título explícito, ejes que va a tener en el eje X la variable independiente y en el eje de las Y va a tener la variable dependiente. Tiene un pie de página complementando la información de lo que está tratando el gráfico. Va a tener colores contrastantes, unidades de medición y en caso de utilizar abreviaturas, pues van a tener que estar explicadas para que el lector lo pueda entender más fácilmente. También nos vamos a basar en ciertos tipos de datos. Vamos a dividirlos en dos grupos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos básicamente son aquellas cualidades que no pueden expresarse con valores numéricos y los cuantitativos van a ser cantidades o valores numéricos. Los cualitativos los dividimos otra vez en dos, que son ordinales y categóricos. Los ordinales son aquellos que no van a seguir una secuencia y los categóricos no, al revés. Los ordinales siguen una secuencia y los categóricos no siguen ningún orden. Ejemplos de los ordinales vienen siendo los abecedarios o los meses del año y los categóricos, características un poquito más específicas, como viene siendo el estado civil de las personas. En los cuantitativos igual tenemos dos grupos, que son los discretos y los continuos. Los discretos son aquellos valores enteros y los continuos son valores que están entre ciertos intervalos. Empezamos con el gráfico de barras. Esta básicamente es una representación en un eje cartesiano con las frecuencias de una variable cualitativa discreta. Encontré dos usos principales. La primera es para comparar magnitudes y la segunda es para evoluciones en el tiempo. Les puse ejemplos de ambos. En la primera podemos ver un paciente. Bueno, el artículo era sobre un paciente y sobre un tratamiento a experimentar. Al primer paciente se le daba un placebo y se medía su resistencia pulmonar antes de tomar el placebo y después de hacerlo. Y se comparaba el aumento que había. En el segundo paciente se utilizaba igual, pero ahora en este caso un fármaco y de igual manera se medía antes de tomar el fármaco y después de hacerlo. Y bueno, este tipo de gráficos, cada categoría de la variable va a ser proporcional según la longitud de las barras. En el caso de los gráficos de barras agrupadas, se utilizan para mostrar frecuencias en distintas categorías y resaltan un contraste entre dos o más grupos. El ejemplo sería la frecuencia de muertes comparadas con la de sujetos vivos hospitalizados en el tiempo de institución de asistencia y en el caso del diagrama de líneas
pues son un diagrama que muestra la frecuencia de una variable, donde el valor se va a establecer con un punto absoluto relativo para cada categoría y se van a ir conectando con la intención de mostrar la diferencia entre las variables en distintos momentos del tiempo. El ejemplo que conseguí fue sobre el cólera en México de 1991 a 1998. En los gráficos circulares, este gráfico pues se va a dividir en fragmentos y cada fragmento va a tener categorías o variables y van a representar una parte proporcional a la frecuencia relativa que ya explicó mi compañera. En el diagrama de dispersión, este nos va a informar el grado de correlación entre las variables y nos va a mostrar si el incremento o disminución de los valores se da en una de las variables y altera de alguna forma los valores de otra. De igual forma, aquí puse un ejemplo, que es un gráfico de dispersión, donde se va a ejemplificar la falta de correlación entre dos variables cuantitativas. Y aquí fue la relación entre concentraciones de vitamina D y volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ya por último, el cartograma básicamente es un mapa en el que se va a presentar datos estadísticos por regiones y este igual lo podemos encontrar en los artículos, específicamente en el área de donde se trata la epidemiología de cada caso. Pasamos con la estadística inferencial. Esta es parte de los métodos científicos y son aplicables en diferentes fases de las investigaciones. Hay de dos tipos, la descriptiva, que ya la explicó mi compañera, y la inferencial. La inferencial básicamente va a establecer conclusiones referidas a poblaciones según los resultados obtenidos en muestras. Y también van a evaluar la variabilidad aleatoria, van a evaluar el control de los factores de confusión y es muy importante porque induce el comportamiento de una población a partir de una muestra. De igual forma, utilizamos el mismo artículo para poner el ejemplo, donde en base a un cierto modelo estadístico y en base a los resultados de la experimentación, se puede dar una pequeña conclusión a los pacientes que se trataron en el artículo. En el caso de las pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, primero un parámetro es aquel que nos va a proporcionar información para poder analizar o valorar una situación. Y la estadística paramétrica se va a basar en leyes de la distribución normal para analizar los elementos de la muestra. Mientras que la estadística no paramétrica se va a encargar de analizar los datos que no tienen una distribución particular y se van a basar principalmente en una hipótesis. Para poder elegir una prueba estadística, primero se debe visualizar cuál es el objetivo del estudio, después cuál es el diseño de la investigación y en base a eso hacer escalas de mediciones mediante estadística descriptiva o inferencial. Después de eso sacamos las escalas de mediciones y vemos qué tipo de variables vamos a utilizar en el estudio, ya sean variables cualitativas o cuantitativas. En el caso de las variables cualitativas o cuantitativas discontinuas, se utiliza la estadística no paramétrica, al igual que con las variables cuantitativas continuas sin distribución normal, mientras que con las variables cuantitativas continuas de distribución normal se va a utilizar la estadística paramétrica. Pues aquí está un cuadro donde se dan las pruebas recomendadas según el tipo de muestra y las variables que se utilizan en los estudios. Y en el caso del artículo que utilizamos de ejemplo, vemos que utilizaron algunas como el Kruskal-Wallis y el Wilcoxon para poder hacer este artículo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la comparación entre valores, controles de referencia y experimentales. Primero vamos a definir qué son los casos y controles para poder comprender un poco mejor el ejemplo acerca del artículo elegido.
Entonces, bueno, los casos y controles van a ser estudios epidemiológicos de tipo observacional, en donde pues obviamente no se va a realizar algún experimento. Igualmente, estos van a ser de tipo analítico porque van a permitirnos formular alguna hipótesis. Igualmente, pues vamos a definir qué son los casos y qué son los controles por aparte. Primero, pues estos estudios de casos y controles son una parte esencial de, pues, de todos estos estudios porque se van a identificar personas o pacientes con la presencia de alguna enfermedad o sin esta para poderlos comparar con un grupo de características semejantes, pero sin la presencia de estas mismas enfermedades. Ahora, ¿qué son los casos? Pues van a ser aquellas personas que tengan aquella enfermedad que sea de interés para el investigador y los controles van a ser aquellas personas escogidas que van a servir para comparar justamente pues estos estudios. Ahora, en el artículo elegido tenemos que escogieron pacientes con lupus leve y algunos pacientes que estaban siendo tratados con HCQ. Bueno, prácticamente donde está subrayado en azul, que dice que fueron 18 pacientes con lupus sistémico eritematoso leve y 11 pacientes con lupus, y los 14 controles de personas sanas. Entonces, aquí justamente podemos ver la comparación que se va a realizar. Son grupos de personas enfermas y grupos de personas sanas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los valores de referencia, que prácticamente, pues como su nombre lo indica, van a ser aquellos valores en donde se va a basar el investigador para poder hacer comparaciones perdón, que cumple con ciertos requisitos preestablecidos. En este artículo prácticamente nos hablaba que se hizo comparación con un protocolo recientemente publicado de Mata et al., que prácticamente pues decía que se utilizaron ciertas sustancias buffers, eh, algunos anticuerpos, antineutrófilo elastasa, y ahí está subrayado justamente en azul, que fue justamente con lo que se comparó con este estudio que realizaron en esta investigación. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pues prácticamente vamos a volver a definir qué es un grupo experimental y qué es un grupo control. Pues un grupo experimental va a ser aquel que está expuesto justamente a una variable, a un estímulo para poder experimentar con aquel grupo escogido. Y el grupo control pues va a ser utilizado con propósitos comparativos, pero no va a ser expuesto justamente a este experimento. La siguiente, por favor. Bueno, para poder realizar un grupo experimental, pues necesitamos seguir algunos pasos. Por ejemplo, primero tenemos que definir cuál va a ser nuestro problema, obviamente. Después empezar a buscar información relacionada con el problema. Después identificar y definir el problema para poder formular una hipótesis y después describir el plan del experimento. Posteriormente se realiza el experimento, posteriormente se analizan los datos, prácticamente que nos reflejen qué fue lo que se obtuvo en dicha investigación. Y pues prácticamente, le puedes dar a la siguiente, por favor. Es eso para poder realizar los valores experimentales. Igualmente aquí en el ejemplo del artículo elegido, pues tenemos que menciona que hay nets circulantes y la formación de nets inducidas en suero. Se evaluaron en 35 pacientes con lupus sistémico eritematoso leve y en 41 pacientes con lupus sistémico eritematoso y 16 controles sanos. Aquí no nos menciona como tal cuáles fueron los valores pues elegidos, pero sí en quienes se realizó pues justamente toda esta investigación de los experimentos. La siguiente, por favor. Ahora, pues, ¿cuál va a ser el método experimental? Su propósito va a ser prácticamente investigar la relación del causa y efecto por la exposición de aquellos individuos elegidos en los grupos experimentales para comparar los resultados de uno o más grupos de controles, que fue justamente lo que ya mencionamos anteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que ya tenemos a los casos, a los controles, a los experimentos, vamos a presentar los datos. Prácticamente la presentación de datos va a ser aquellos justamente recabados de la investigación.
Y bueno, va a ser prácticamente un aspecto importante en la presentación de los resultados de un trabajo para su representación adecuada y pues obviamente clara de estos datos. Para comenzar, pues tenemos a las tablas y a los cuadros, que estos prácticamente van a constituir toda aquella información que se va a representar de forma ordenada en columnas y filas. Estas van a representar un resumen o la clasificación de aquellos resultados de las variables del estudio. Estas tablas deben de tener ciertas características importantes para que puedan ser pues legibles por aquella persona que está consultando el artículo o la investigación. Deben de tener un título comprensible, donde no se deben de usar abreviaturas. En este caso es el ejemplo de una tabla del artículo que escogimos. Aquí dice las características de los pacientes y es de la que está subrayada en color rojo. Igualmente, que cada fila y columna debe de tener nombre. En este caso es la que está encerrada con color morado. Ahí nos mencionan qué es lo que se está evaluando prácticamente. No debe tener líneas verticales, solamente debe tener horizontales, que también se ve claramente ahí. Igualmente, pues las notas y explicaciones que se vayan a dar en esta tabla, pues deben de ir hasta la parte inferior. Y en este ejemplo también se ven hasta la parte inferior. La siguiente, por favor. Igualmente tenemos otros tipos de gráficos o figuras para que podamos representar la información recabada. Algunas ya nos las explicaron nuestras compañeras anteriormente, entonces voy a dar algunos ejemplos, no exactamente del artículo que escogimos, solamente el diagrama de cajas fue el que se utilizó en este artículo. Pero bueno, las gráficas o figuras van a constituir toda información gráfica que se presente en ejes o en coordenadas de los esquemas. Estas va a ayudar al investigador a observar la tendencia de las curvas de distribución de frecuencias y explicar la relación entre las variables. Entonces, el tipo de gráfica se va a seleccionar de acuerdo a la clase de variables utilizada según la escala de medición. Puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón, que corresponda prácticamente a lo que se realizó en la investigación. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con de tronco y hoja, que prácticamente aquí se hacen objetivos los datos, de tal manera que se va a resaltar los datos de mayor a menor frecuencia, perdón, y pues prácticamente es como esta tablita que se ve con números, esa es una de tronco y hoja. También tenemos a la pirámide de población, que como les mencioné, esta no se utilizó en el estudio o en el artículo que escogimos, pero sí va a ser una forma gráfica de representar los datos estadísticos, ya sea, por ejemplo, sexo o edad, igualmente de la población de un país, y pues va a permitir comparaciones internacionales y de una manera fácil y rápida sobre fenómenos demográficos. Igualmente ahí vemos un ejemplo. La siguiente, por favor. Tenemos un diagrama de líneas que esto prácticamente nos sirve para mostrar la tendencia de una curva. Y aquí en el ejemplo vemos que dice que el número de pacientes trasplantados renales en el hospital de Juan Canalejo durante 1981 a 1997. Ahí se ve pues la tendencia de esta curva. La siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a continuar con la gráfica de barras compuesta, que prácticamente es una gráfica de barras, solamente que aquí pues maneja de 2 a 5 categorías para una sola variable o igualmente nos permite realizar comparaciones entre dos o más variables. Igualmente ahí tenemos un ejemplo. Posteriormente tenemos al histograma, que este va a ser un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. Esta permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Igualmente, esta se va a representar con una gráfica de barras, igualmente en el cual las bases de las barras son intervalos de clase y altura, y la altura es la frecuencia de las clases. Si se unen los puntos medios de la base superior de los rectángulos, se puede obtener un polígono de frecuencias. Esta igualmente es útil para variables cuantitativas continuas como las de intervalo o de razón, ya sea edad, tensión arterial, índice de masa corporal, etcétera. La siguiente, por favor. Posteriormente tenemos al polígono de frecuencias, que este va a ser una línea que une puntos medios de distribución de puntajes del histograma, que es justamente lo que estaba mencionando anteriormente. Esta pues se puede construir en conjunto con
el histograma o de forma independiente, y esta va a ser útil para poder representar curvas de crecimiento y desarrollo, así como signos vitales y puntajes. Esta también se llama ojiva o curva y se traza como una línea continua sin tener en cuenta la frecuencia de número cero. Posteriormente tenemos un diagrama circular, que ese ya lo explicaron anteriormente, pero también se denomina como pie, pastel o manzana. Y, y pues esta sirve para señalar incidencias, prevalencias o tasas. La siguiente, por favor. Ahora sí, entrando como tal al artículo que elegimos, pues en este artículo se utilizó un tipo de gráfico llamado diagrama de cajas, que este va a ser la representación gráfica de un conjunto de datos que nos va a facilitar la percepción visual de la localización, extensión o del grado de la dirección del sesgo. Esta se va a identificar datos atípicos y es útil para comparar a dos grupos. En este caso, pues se compararon la de la oxidasa del DNA, los complejos, igualmente la elastasa, DNA, complejos. Entonces, prácticamente esta fue la que se utilizó para este estudio, en donde igualmente se utilizaron diagramas de dispersión, que son los puntitos, junto con diagrama de cajas. La siguiente, por favor. Después vamos a tener la expresión de los resultados en figuras, en este caso un diagrama, y esto va a ser una forma más rápida de comunicar las grandes cantidades de información que podrían resultar complejas. Por ejemplo, aquí tenemos la proporción de los granulocitos de baja densidad en pacientes con lupus y desde los anticuerpos, donde no solo estimulan las NETs, sino que las NETs pueden activarse por sí mismos con las células dendríticas. Siguiente, por favor. En cuanto a la expresión de los resultados en tablas, estos resultados nos van a ayudar a la disfunción de los neutrófilos y la eliminación de las deficientes NETs, y estas se van a producir en las primeras etapas del lupus. Este es un ejemplo del artículo, igual son las comparaciones de dos tablas, y nos van a ayudar a los resultados de una investigación de manera clara y de forma visual. Aquí vamos a destacar principalmente las tendencias y las diferencias en los datos. Siguiente, por favor. En cuanto a la expresión de los resultados en texto, estos nos van a ayudar más a consolidar las conclusiones del estudio, que son los que se presentan los hallazgos de la información y lo que han encontrado los autores. Aquí vamos a encontrar las proporciones de LGD y las NETs en las plasmáticas circulantes fueron más elevadas y fueron de manera similar en los pacientes con lupus y los que tienen lupus inactivo. En el análisis de interpretación de biomédica de los resultados, vamos a tener que se van a examinar los datos obtenidos a través de una investigación o un experimento o un estudio. Esta se va a ofrecer como una explicación más detallada de lo que significan. De la muestra se pueden distribuir los datos estadísticos, la dispersión de los datos, evaluando la forma y su dispersión y comparando los datos en grupos distintos. Aquí tenemos los resultados y van a ser más allá de simplemente presentar cifras o hechos, sino explorar más los patrones y las tendencias de los datos que se obtuvieron y vincularlos con los objetivos de las hipótesis y preguntas de investigación. Siguiente, por favor. Principalmente va a ser en el análisis de los resultados, donde se va a explicar, usualmente usando herramientas estadísticas o descriptivas para identificar ciertos patrones. También la interpretación de los resultados, donde se van a comparar con estudios previos, teorías, y también pueden ser las posibles causas de los resultados o las limitaciones. Y la función o el propósito, aquí va a ser más como para la validación del propósito, la de la hipótesis, aportar como conocimientos nuevos o comparar resultados con otras investigaciones. También se pueden proponer resultados, los resultados se pueden proponer para investigaciones futuras. Y este estudio específicamente va a comparar los pacientes con lupus eritematoso y los lupus con lupus inactivo. Aquí se va a evaluar la activación de las características de los granulocitos de baja densidad y la formación de las NETs. También el aumento de LGD y el lupus inactivo y lupus activo con la proporción del conteo absoluto de LGD en pacientes como lupus inactivo y activo.
Esto va a ser más para reflejar una disfunción del sistema inmune, incluso en fases inactivas del lupus. Y en resumen, estos hallazgos van a indicar qué tanto el lupus activo como el inactivo, incluso con baja densidad, tiene una activación persistente en los granulocitos y los neutrófilos. Esto también puede contribuir al estado inflamatorio de una disfunción inmunitaria y a estas condiciones el aumento del LGD parece ser como con marcadores de activación crónica y estos podrían influir en la progresión. Bueno, y ya por último, vamos por precisamente una de las partes finales de un informe científico o de un artículo, que es la discusión de los resultados. La discusión básicamente es un resumen donde se interpretan y extrapolan los mismos resultados a los que ha llegado el investigador. Se analizan también las implicaciones de estos y las limitaciones del estudio, pero lo más relevante o lo que más tendemos a sobreentender como la discusión de los resultados es que se confrontan los resultados de la investigación propia con lo que han obtenido otros autores. Y bueno, esta va a estar redactada en presente, como las referencias de otros autores, y en pasado, cuando se abordan los resultados de una investigación que precisamente se realizó de manera pasada. Siguiente, por favor. Y bueno, no solamente es la confrontación de nuestros resultados con los de otros investigadores, sino que también eh, esta lleva una estructura básica. Nos dice que primero se debe comenzar con una recapitulación del tema principal de la exposición. Después se ponen los resultados en perspectiva con otras publicaciones en la literatura. Aquí ya es donde encontraríamos como tal la confrontación de resultados. También se van a explicar la significancia de estos resultados obtenidos y cómo estos de alguna forma contribuyen en el conocimiento general o hacen una aportación a lo que ya se sabía. Además, se destacan puntos fuertes y limitaciones de este. Algunas veces se aclaran deficiencias de de presupuestos o de pruebas que igual hicieron falta para confirmar cierta hipótesis o cierta teoría. Y bueno, esta se encuentra en el orden cronológico de los apartados del informe científico después de los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, cabe destacar también que esta discusión va a integrar los conocimientos previos con el tema de investigación. Con esto se va a tratar de aclarar qué significan los resultados que se obtuvieron y por qué ocurrieron de este modo las cosas. Es decir, pues se va a dar una integración breve de, de todo el panorama que el tema aborda en la comunidad científica. También se van a comparar estos resultados con los que ya se obtuvieron antes. Es aquí donde pues mayormente tenemos la confrontación de resultados de autores que han hecho investigación en este mismo campo con los resultados de nuestra propia investigación. Y bueno, se va a mostrar que concuerdan o no estos resultados, perdón, o interpretaciones de la investigación con trabajos que pues ya se publicaron anteriormente. Esto es importante porque ayuda a debatir este mismo tema, incluso a sacar diferentes conclusiones o diferentes ideas para las futuras investigaciones en el campo. Siguiente. Y bueno, ya pasando a los ejemplos, en el artículo que hemos estado manejando durante toda la presentación, que tiene que ver con los granulocitos de baja densidad y su capacidad para generar NETs en el plasma de pacientes sanos y de pacientes que ya tienen un lupus. Como vemos en la imagen, justo donde dice discusión, pues se inicia dando una breve explicación de lo que se hizo en esta investigación.
encontrándose y pues destacando así también que el plasma de pacientes que tienen un lupus incompleto, leve o también le llaman inactivo, como el plasma que ya se obtuvo en anteriores investigaciones de un lupus total, va a inducir netosis en los neutrófilos que se obtuvieron del plasma de pacientes sanos. Siguiente, por favor. Y bueno, en este ejemplo, más bien, en esta captura de la parte posterior a lo que sigue de, de la discusión, bueno, pues se puede observar entonces que subrayado en rojo encontramos inicios de frase o inicio de párrafo como estudios mostraron que los neutrófilos de baja densidad están incrementados en pacientes con lupus. También en verde pueden ver, por ejemplo, que se dice que este artículo, precisamente en este estudio, por primera vez se va a mostrar que los granulocitos de baja densidad son realmente relevantes y están elevados en el lupus eritematoso sistémico de tipo incompleto, que bueno, si se recuerda, ya mencioné que también se destacan, vaya, las cualidades o puntos que le ayudan a la investigación y que son importantes para la contribución de conocimiento. Para citar a algún autor o alguna investigación, eh, pueden ver, por ejemplo, lo que está subrayado en azul, Mistry y Raman, que son los autores que citan en esta sección de la discusión. También en amarillo pueden apreciar frases como que todavía es desconocido o que falta más, sí, que no ha sido describido, que falta más por hacer investigación en esa parte. Por ejemplo, en la segunda columna habla del tratamiento que se hace con hidroxicloroquina, HCQ, el cual pues solamente se ha observado en, en estudios que se han hecho en ratones de manera in vitro y pues que no se ha descrito a certeza lo que pasa en los humanos, ¿no? En rojo, siguiendo pues, en esta segunda columna, nos dice que en contraste con lo que obtuvieron en esta investigación, dos estudios previos no reportaron relaciones entre este tratamiento y la proporción de granulocitos de baja densidad en el lupus, ¿no? Y pues es otro ejemplo de lo que podemos encontrar en la discusión. Siguiente, por favor. Mm, aquí, por ejemplo, eh, si vemos lo que está subrayado en rojo, nos dice que analizaron también estudios que se hicieron recientes a la fecha en la que se publicó este artículo y podemos encontrar frases como en contraste con reportes previos o recientemente esto ha sido mostrado en, en tal, en tal artículo que ha propuesto tal cosa. Es el caso de la columna de la derecha que nos dice pues precisamente que recientemente se ha mostrado que las NETs de el lupus en los pacientes puede estimular la expresión de TIBET. Este TIBET es un factor de transcripción que está asociado con autorreactividad. Siguiente. Aquí de nuevo tenemos en azul la cita que se hace directa al estudio de otro autor o al autor. Por ejemplo, aquí es Slide. Y eh, eso sería todo. Además, en una parte, digamos que ya para terminar la discusión, se declaran también aspectos que hace falta aclarar y que a la fecha pues todavía no se tiene una respuesta. Siguiente.
Y eso sería todo. Gracias.